La madrugada posterior a la Navidad de 1996, la tranquilidad del hogar de los Ramsey en Boulder, Colorado, quedó interrumpida por un hecho que, con el tiempo, se convertiría en uno de los casos criminales más debatidos de Estados Unidos. Según lo que luego se reconstruyó, todos se habrían ido a dormir después de volver de una cena con amigos la noche del 25 de diciembre. La casa permaneció aparentemente en calma hasta las primeras horas del día siguiente. Alrededor de las 5:30 de la mañana del 26 de diciembre, Patsy Ramsey bajó por la escalera principal y encontró una nota manuscrita en uno de los peldaños. La carta afirmaba que su hija, John Bennett, había sido secuestrada y exigía una suma de dinero a cambio de su liberación. El mensaje advertía explícitamente que no debían comunicarse con las autoridades. Sin embargo, en cuestión de minutos, Patsy llamó al 911 y despertó a su esposo para informarle que la niña no estaba en su habitación. La policía llegó poco después y, ante el contenido de la nota, el caso se trató inicialmente como un secuestro. Se acordonó únicamente el dormitorio de John Bennett para evitar contaminación de evidencias. No ocurrió lo mismo con el resto de la vivienda. Amigos de la familia y allegados entraron y salieron de la casa con libertad, ofreciendo apoyo emocional, pero alterando sin saberlo una escena que pronto dejaría de ser considerada escenario de secuestro para convertirse en escenario de homicidio. Durante varias horas se esperó una llamada de los supuestos secuestradores. La nota indicaba que el contacto se realizaría entre las 8 y las 10 de la mañana, pero esa llamada nunca llegó. Para entonces, los investigadores ya se preguntaban por qué un secuestro doméstico se habría ejecutado sin signos claros de entrada forzada en una casa amplia y con múltiples accesos. La extensión de la nota y el hecho de que estuviera escrita con artículos de la misma vivienda también despertaron sospechas tempranas. Pasado el mediodía, sin novedades del supuesto secuestro, una detective pidió a John Ramsey que revisara nuevamente la casa de arriba abajo en busca de algo inusual. Fue entonces cuando bajó al sótano acompañado de un amigo. En una habitación interna encontró el cuerpo de John Bennett. La niña estaba cubierta parcialmente con una manta blanca. Tenía cinta adhesiva en la boca y una cuerda rodeando su cuello, adherida a un palo de madera que actuaba como torniquete. También se observó una lesión en la cabeza. John tomó el cuerpo en brazos y lo trasladó a otro punto de la casa, contaminando aún más el escenario. Con el hallazgo, lo que horas antes se había comunicado como un secuestro se transformó oficialmente en un homicidio. Desde ese momento, el caso quedó marcado por una contradicción central. Si se trató de un secuestro, ¿por qué el cuerpo estaba dentro de la misma casa? ¿Por qué nunca hubo un segundo contacto? ¿Por qué la nota exigía un rescate específico y luego no se avanzó en la negociación? Mientras los medios comenzaban a llegar atraídos por el perfil público de la familia y la naturaleza del hecho, surgieron las primeras hipótesis. Una parte de los investigadores consideró la posibilidad de un intruso que habría ingresado sin dejar rastros claros y que, después de matar a John Bennett, abandonó la escena sin llevarse el cuerpo. Otra línea teórica apuntó a la opción interna, que la escena hubiera sido montada para simular un secuestro y que la muerte ocurriera dentro del entorno familiar. Desde las primeras horas del caso, la gestión policial generó críticas. La casa nunca fue asegurada completamente, se permitió el ingreso de múltiples personas y el traslado del cuerpo eliminó información crucial para reconstruir la secuencia temporal del crimen. La falta de aislamiento temprano complicó lo que después sería una batalla entre teoría, informes forenses, especulaciones mediáticas y análisis legales. Hasta ese momento la atención se concentraba en lo que había ocurrido dentro de la casa la madrugada posterior a la Navidad. Sin embargo, para comprender el impacto del caso y las líneas de investigación que surgieron después, era necesario mirar hacia atrás y observar quiénes conformaban la familia Ramsey y cómo era su dinámica antes de que todo comenzara. John Bennett Patricia Ramsey era la hija menor de John Bennett Ramsey y Patricia Patsy Ramsey. Había nacido el 6 de agosto de 1990 en Atlanta y se había mudado con su familia a Boulder, Colorado cuando era apenas una bebé. Tenía un hermano mayor, Burke, 3 años mayor que ella. A simple vista, la familia representaba una imagen muy asociada al éxito económico y social estadounidense de los años 90. Estabilidad, recursos, conexiones y una proyección pública favorable. La figura de John estaba ligada al mundo empresarial.
Era presidente de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos que había crecido rápidamente y que se encontraba entre las empresas más destacadas de su sector. Su trabajo le generaba ingresos elevados, viajes, contactos y una vida de clase alta. La familia vivía en una casa amplia con varios niveles y múltiples habitaciones, algo poco habitual para la mayoría de los hogares, pero coherente con su estatus económico. Patsy, por su parte, tenía un perfil distinto. Había sido reina de belleza en su juventud, obteniendo el título de Miss West Virginia en 1977. Era sociable, meticulosa y mantenía un rol activo en eventos sociales y actividades comunitarias. Se encargaba de la organización de la casa, de los niños y también del mundo que rodeaba a los concursos de belleza infantiles. Este fue el ámbito en el que JonBenét comenzó a desenvolverse desde muy temprana edad. La niña participó en numerosas competencias y ganó varios títulos. Su imagen, arreglada cuidadosamente para los certámenes, se hizo conocida, algo que más tarde tendría relevancia mediática. Mientras algunos veían los concursos como un espacio de talento y disciplina, otros los consideraban un entorno que exponía a niñas muy pequeñas a estándares adultos y a dinámicas de competencia que no siempre correspondían a su edad. El debate sobre ese mundo no era nuevo y tras el caso se intensificaría. En el plano doméstico, la familia contaba con comodidad material y rutinas propias de su nivel socioeconómico. Los padres organizaban cenas, reuniones y actividades sociales, y los niños participaban en actividades escolares y recreativas. Lo que se proyectaba hacia afuera era una vida ordenada y funcional. No existían antecedentes públicos de conflictos graves ni de episodios que anticiparan la tragedia que vendría. Burke, el hermano mayor, había mostrado un temperamento descrito por psicólogos como reservado y de pocos vínculos sociales. No era el centro de atención en la casa, en contraste con su hermana, cuya participación en concursos y cuya imagen pública traía interés. Este desbalance de atención fue señalado más tarde por algunos analistas como un elemento a considerar, aunque nunca se estableció oficialmente como un factor determinante. La presencia de recursos económicos, conexiones sociales, una niña que ya tenía proyección mediática y un entorno familiar aparentemente estable transformaron el caso en algo distinto a un crimen doméstico común. Cuando el cuerpo de JonBenét fue encontrado, no solo se activaron sospechas policiales, sino que comenzó un proceso paralelo de escrutinio público. Parte de la prensa vio en la familia el modelo ideal de la clase alta estadounidense, lo que aumentó el interés informativo y abrió un espacio para hipótesis que más tarde se volverían recurrentes. Desde la aparición de la nota de secuestro hasta el hallazgo del cuerpo, todas las explicaciones posibles se dividieron entre dos grandes escenarios, uno que señalaba una intervención externa y otro que apuntaba hacia el interior de la casa. Las relaciones familiares, la personalidad de cada miembro y la exposición mediática previa se convirtieron entonces en un componente inevitable del análisis. A partir de allí, las teorías policiales, forenses y mediáticas comenzaron a tomar forma. Tras el hallazgo del cuerpo en el sótano, la hipótesis inicial de secuestro quedó desplazada por la de homicidio. La policía de Boulder inició la investigación formal, pero el punto de partida ya estaba condicionado por lo que había ocurrido en las primeras horas del día. La casa no se había asegurado adecuadamente. El cuerpo había sido movido y personas externas habían ingresado al domicilio. Esto dificultó la preservación de indicios y se convertiría en uno de los elementos más criticados del caso. El dormitorio de JonBenét fue el único espacio acordonado de inmediato. El resto de la vivienda permaneció abierto, con allegados circulando por la cocina, la sala y otras áreas, moviendo objetos, limpiando superficies e incluso sirviéndose alimentos. La escena, en términos forenses, quedó contaminada antes de que se definiera la naturaleza del crimen. La autopsia determinó dos elementos principales: estrangulamiento y traumatismo cráneoencefálico. Se identificó una fractura importante en la zona craneal compatible con un golpe fuerte producido por un objeto contundente. El estrangulamiento se produjo mediante un mecanismo improvisado, una especie de garrote hecho con cuerda y un mango de madera. La secuencia exacta si el golpe antecedió al estrangulamiento o viceversa fue analizada por distintos especialistas, pero el consenso inicial fue que ambos contribuyeron al resultado fatal.
El examen forense también detectó restos de piña en el estómago de la niña, indicando que había ingerido el alimento pocas horas antes. Este hallazgo no coincidía con la versión inicial de los padres, quienes afirmaron no recordar haberle servido piña esa noche. En la cocina, la policía encontró un tazón con piña y una cuchara. La presencia de este detalle se convirtió en un punto relevante para reconstruir la línea temporal previa al crimen. En paralelo, la policía analizó la nota de rescate. Su extensión llamaba la atención. 2 páginas y media escritas con calma, utilizando un bloc de notas y un bolígrafo de la casa. Secuestros reales suelen involucrar comunicaciones breves, directas y con instrucciones claras. La cantidad solicitada, $118,000, coincidía con el bono anual de John Ramsey, lo que indicaba conocimiento del ámbito personal o laboral de la familia. El hecho de que la nota se hubiera redactado dentro de la vivienda implicaba que el supuesto autor permaneció en el lugar un tiempo considerable sin ser detectado. Otro elemento investigado fue la posibilidad de intrusión. La casa tenía múltiples accesos y un sótano que conectaba con una ventana exterior. La policía encontró el vidrio roto, pero también una telaraña intacta en el marco, lo que hizo menos probable que alguien hubiera entrado o salido por ese punto en la madrugada del crimen. Tampoco se hallaron señales claras de puertas forzadas. Aún así, los investigadores tomaron declaración a vecinos, trabajadores y personas que habían tenido acceso a la casa en años previos. Con el paso de los días, la hipótesis del intruso comenzó a debilitarse en la parte policial. No se encontraron huellas de calzado ajeno en zonas críticas, tampoco ADN concluyente vinculado a un tercero en la escena inicial, y la falta de un segundo contacto por parte de los presuntos secuestradores agregó incertidumbre. ¿Para qué escribir una nota tan detallada si no se avanzaría en una negociación? ¿Por qué abandonar el cuerpo dentro de la misma casa si el objetivo fuera obtener dinero? Mientras tanto, surgieron tensiones entre la policía de Boulder y la fiscalía del distrito. La fiscalía no compartía todas las conclusiones preliminares y consideraba que la policía estaba descartando con demasiada rapidez la hipótesis del intruso. La policía, por su parte, interpretaba la excesiva prudencia de la fiscalía como una interferencia. Las filtraciones a la prensa comenzaron a dividir la narrativa en 2 grandes bloques, el institucional y el mediático. En ese contexto, la atención empezó a orientarse hacia el entorno familiar. No existían pruebas directas que señalaran responsabilidad, pero sí elementos contradictorios. La nota extensa, la falta de un secuestro real, la ausencia de señales de forzamiento y el hecho de que el cuerpo permaneciera dentro de la casa. La posibilidad de que la escena hubiese sido montada para simular un secuestro se incorporó entonces como línea investigativa alternativa, y con ella emergieron las teorías que dominarían la discusión pública en los años siguientes. A medida que la investigación avanzó, la ausencia de señales claras de intrusión y la falta de continuidad en la supuesta extorsión trasladaron la atención hacia el interior del hogar. Fue entonces cuando surgió la llamada teoría familiar, un conjunto de hipótesis que no apuntaba necesariamente a un único miembro, sino a la posibilidad de que la muerte de Sean Bennett hubiese ocurrido dentro del entorno doméstico y que la escena posterior hubiera sido preparada para simular un secuestro. Dentro de esta línea, los investigadores y analistas diferenciaron 3 figuras: el padre, la madre y el hermano mayor. Cada uno representaba un escenario distinto con motivaciones, mecanismos y consecuencias posibles, y ninguna de estas hipótesis se presentó inicialmente como concluyente. Se trataba más bien de reconstrucciones basadas en elementos forenses, inconsistencias temporales, evaluación conductual y lógica comparada con otros casos de homicidio infantil. En lo que respecta a John Ramsey, la atención se centró en 2 aspectos: el hallazgo del cuerpo y la cifra del rescate. La nota exigía un monto específico que coincidía con su bono laboral, lo que sugería conocimiento interno. Además, cuando la policía solicitó revisar nuevamente la casa, John se dirigió al sótano de manera directa, donde encontró el cuerpo. Algunos investigadores consideraron inusual que en un supuesto secuestro el padre moviera el cadáver, contaminando la escena. También se mencionó la posibilidad teórica de que el escenario del sótano, incluyendo el garrote y la cinta adhesiva, hubiese sido parte de una puesta en escena para desviar la atención hacia un agresor desconocido. Sin embargo, estas ideas permanecieron en el ámbito hipotético y no se transformaron en acusaciones formales.
La hipótesis centrada en Patsy Ramsey se apoyó principalmente en la nota de rescate. Su extensión, la elección del vocabulario, el uso de papel y bolígrafo de la casa y la ausencia de huellas ajenas resultaron elementos llamativos. Análisis caligráficos señalaron similitudes entre la letra de Patsy y la de la nota, aunque los peritos no alcanzaron consenso pleno. La participación de Patsy en concursos de belleza y su relación con la proyección pública de la niña también se incorporaron al debate mediático, pero más como contexto que como causante directo. En esta teoría, el componente fundamental era la posibilidad de que la nota hubiera sido escrita para transformar un incidente doméstico en el simulacro de un secuestro. La línea que involucraba a Burke Ramsey adquirió relevancia posteriormente, cuando se discutió el hallazgo de piña en el estómago de John Bennett y la presencia de un tazón en la cocina. Dado que el hermano era aficionado a ese alimento, algunos analistas propusieron que la interacción entre ambos podría haber sido el origen de un conflicto infantil. Experimentos independientes mostraron que un golpe con una linterna del tipo encontrada en la escena podía producir una fractura craneal similar a la observada en la autopsia. Bajo este escenario, la muerte no habría sido intencional y la intervención de los padres habría consistido en ocultar un accidente para evitar consecuencias legales y sociales. Al igual que las otras, esta teoría se mantuvo como construcción hipotética y no como afirmación judicial. Un punto transversal en estas líneas era el comportamiento posterior al hallazgo del cuerpo. Algunos especialistas en conducta señalaron que el llanto, la contención emocional, el manejo del lenguaje y la relación entre los padres en las primeras entrevistas podían interpretarse de distintas maneras. Para unos, las actitudes eran consistentes con shock y desorientación. Para otros, resultaban demasiado controladas o poco congruentes con el contexto emocional esperado en una situación de ese tipo. Ninguna interpretación fue determinante, pero la atención mediática amplificó la discusión. La teoría familiar no implicaba necesariamente que los tres miembros estuvieran involucrados al mismo tiempo. Por el contrario, se dividía en hipótesis independientes que intentaban explicar la secuencia del crimen y el comportamiento posterior desde diferentes ángulos. En algunas, la madre era central, en otras el padre, en otras el hermano. También hubo variantes en las que las acciones de un miembro se complementaban con las de otro para encubrir lo ocurrido. Lo que caracterizó esta fase del caso fue que las preguntas surgieron a partir de elementos observables: la nota de rescate, la escena del sótano, la falta de intrusión, el comportamiento frente a la policía y los tiempos de reacción. Cada uno de esos datos alimentó conjeturas que, con el paso del tiempo, se trasladaron desde los expedientes policiales hacia el debate público, donde la familia pasó de ser víctima de un secuestro fallido a posible participante en una muerte de origen doméstico. Mientras las líneas de investigación evolucionaban, una de las hipótesis continuas fue la de que un intruso desconocido pudo haber ingresado a la casa y cometido el homicidio sin ser detectado. Esta idea no se formuló como conclusión policial inmediata, sino como una alternativa que algunos investigadores mantenían ante la falta de pruebas concluyentes sobre un responsable interno. La teoría del intruso se basaba en varios elementos considerados al inicio de la investigación. La casa de los Ramsey tenía múltiples puertas y ventanas, algunas de las cuales estaban sin llave o sin seguro en la madrugada del crimen. Una de las ventanas del sótano estaba rota, lo que llevó a algunos investigadores a plantear que alguien podría haber entrado o salido por allí. Sin embargo, el análisis forense de esa ventana mostró que en el marco había una telaraña relativamente intacta, lo que sugiere que no se había utilizado como acceso reciente, debilitando la posibilidad de esa ruta de entrada. Además de la ventana del sótano, se evaluaron otros accesos posibles. Se entrevistó a vecinos y personas que conocían la casa y se revisaron registros de delincuentes sexuales y personas con antecedentes en la zona. Algunos nombres que surgieron entre los sospechosos externos incluyeron a un vecino que se vestía de Papá Noel, una ex empleada doméstica y un hombre con antecedentes de agresión que murió tiempo después del crimen, pero ninguno pudo vincularse sólidamente con evidencia física o testimonios verificables. Un componente central en esta hipótesis fue la evidencia biológica encontrada en la escena. En diciembre de 2003, casi 7 años después del asesinato,
Los investigadores forenses consiguieron extraer suficiente material genético de una muestra mixta obtenida de la ropa interior de John Bennett para establecer un perfil de ADN masculino desconocido. Este perfil no coincidió con el de ninguno de los miembros de la familia, lo que llevó a la Fiscalía de Boulder a enviar una carta en 2008 a los Ramsey explicando que estaban descartados como contribuyentes de ese ADN. Si bien esta declaración fue una opinión en buena fe y no constituía una exoneración con valor legal definitivo, la presencia de este ADN masculino ha sido un punto de interpretación variada. Por un lado, algunos investigadores y expertos han señalado que la repetición del mismo perfil genético en varias prendas de John Bennett podría indicar que pertenecía a un tercero relacionado con la agresión. Por otro lado, especialistas forenses han advertido que, dada la manipulación prolongada de la escena y la contaminación potencial que ocurrió durante los primeros días de la investigación, es difícil establecer con certeza que ese ADN provenga del autor del crimen. También se ha discutido la posibilidad de que algunas de las trazas genéticas encontradas en la ropa interior de la niña correspondan a ADN de contacto o touch DNA, es decir, material genético dejado por personas que tocaron la prenda en diferentes momentos sin relación con el homicidio. En contextos forenses, este tipo de ADN puede provenir de células de la piel transferidas por manipulación directa o indirecta, lo que complica la interpretación de los perfiles detectados. Algunos investigadores han señalado que incluso prendas nuevas pueden portar material genético de varias personas debido a que entran en contacto con manipuladores durante la fabricación, embalaje y distribución. Aunque esta explicación no ha sido validada oficialmente en los documentos públicos de la Fiscalía ni en los informes forenses originales, este punto se mencionó en ciertos análisis externos como una posible explicación alternativa para el ADN desconocido encontrado, pero no existe un consenso formal en torno a su relevancia para el caso. Dentro de la teoría del intruso también se planteó que este individuo habría tenido conocimiento del interior de la casa, del horario familiar o de hábitos no del todo públicos. Algunos investigadores independientes y expertos en crimen sin resolver han argumentado que el perfil de edad y conducta de algunos delincuentes sexuales conocidos en la zona en ese momento podría coincidir con un perpetrador externo, aunque nuevamente no se ha identificado a ninguna persona específica a través de ADN o evidencia física que conecte a un sospechoso externo con el homicidio. Este enfoque alternativo de investigación, la búsqueda de un intruso desconocido, continuó siendo discutido a lo largo de los años, con actualizaciones episódicas de pruebas, nuevos análisis genéticos emergentes y revisiones de la evidencia, aunque sin que hasta ahora se haya llegado a una identificación pública y confirmada de un responsable ajeno a la familia. Con el paso de los meses, la investigación entró en una etapa dominada por tensiones institucionales. Por un lado estaba la policía de Boulder, que desde temprano consideró a la familia como eje principal de la teoría interna. Por el otro, la Fiscalía del Distrito, que veía mérito en explorar a fondo la hipótesis del intruso. El caso llegó incluso al gran jurado, que en 1999 votó por recomendar cargos contra los padres por poner a la menor en riesgo y por obstruir la investigación. Sin embargo, el fiscal del distrito decidió no presentar acusación formal al considerar que la evidencia no alcanzaba el estándar penal requerido. Esa decisión dividió aún más a quienes trabajaban en el caso y también al público, que desde el inicio había seguido la historia de cerca. En paralelo, la exposición mediática comenzó a ocupar un lugar central. Programas de televisión, reportajes especiales y revistas dedicaron espacio al caso, algunos investigando teorías y otros tomando posiciones más explícitas. La cobertura creció al punto de moldear la manera en que parte de la audiencia interpretaba los hechos. Con el tiempo, la discusión pública ya no giraba solo en torno a lo ocurrido en la vivienda, sino en torno a cuál teoría era más sólida, la del círculo familiar o la del intruso desconocido. La competencia mediática impactó en la investigación, que dejó de moverse únicamente a partir de evidencia forense o testimonial, y empezó a responder también a la presión de narrativas que buscaban ser confirmadas o desmentidas. Dentro de esa dinámica surgieron sospechosos externos cuya relevancia variaba según el medio que los presentaba. Entre ellos, la figura que ganó más notoriedad fue la de un maestro que años después del asesinato afirmó ser el responsable.
El hombre fue detenido en el extranjero y entregó una versión minuciosa sobre la noche de los hechos. Durante algunos días la posibilidad de que el caso se resolviera pareció cercana. Sin embargo, el análisis forense no avaló su confesión, el ADN comparado no coincidió y su relato contenía elementos ya conocidos públicamente, pero carecía de detalles verificables que solo el autor material podría haber proporcionado. La hipótesis se descartó y el episodio terminó por mostrar hasta qué punto el caso se había vuelto susceptible a afirmaciones, filtraciones y maniobras mediáticas. Mientras tanto, la familia volvió a ocupar el foco. En 2006, Patsy falleció a causa de un cáncer de ovario. Su muerte reactivó parte de la discusión pública, en especial porque para ese momento las teorías sobre su participación o conocimiento de los hechos continuaban siendo objeto de debate. A nivel jurídico, su fallecimiento no modificó la situación procesal del caso, pero sí modificó la manera en que la cobertura mediática la describía de sujeto investigado. Pasó a ser también pieza de un relato familiar marcado por duelos sucesivos y por la ausencia de resolución judicial. Con el avance tecnológico, el caso fue revisado desde un ángulo forense actualizado. Nuevos análisis de ADN se realizaron sobre muestras recolectadas en los años 90, lo que llevó a descartar nuevamente la participación genética de los miembros de la familia en ciertos rastros encontrados. Aunque algunos fiscales interpretaron ese resultado como indicio a favor de la teoría del intruso, otros investigadores señalaron que el grado de contaminación de la escena complicaba la lectura de cualquier hallazgo biológico. También se debatió el valor de ciertos perfiles parciales y la posibilidad de que trazas de ADN detectadas en ropa interior infantil provinieran del proceso industrial de fabricación, embalaje o transporte. Ninguna de estas lecturas logró desplazar a la otra de forma definitiva. Llegada la década siguiente, la discusión ya no se centraba exclusivamente en reconstruir lo ocurrido en la madrugada posterior a Navidad, sino en determinar cuál teoría mantenía mayor coherencia interna. Peritos criminalistas, ex policías y expertos forenses comenzaron a participar en documentales y reconstrucciones televisivas. Algunos programas defendieron la hipótesis familiar, otros sostuvieron con firmeza la del intruso. En uno de los especiales más comentados, un panel técnico hizo una reconstrucción física del golpe craneal utilizando una linterna, lo que reavivó la posibilidad de un conflicto infantil accidental. La emisión generó repercusiones legales, incluyendo demandas por difamación, y evidenció que para ciertos sectores la discusión ya no era penal, sino reputacional. En esta etapa tardía, el caso entró en una lógica de disputa entre teorías. Más que avanzar hacia una acusación formal, varios de los actores involucrados comenzaron a dedicar esfuerzos a refutar las conclusiones de quienes sostenían hipótesis contrarias. El expediente se transformó así en un espacio donde investigadores, periodistas y especialistas competían por validar el marco interpretativo que consideraban correcto. La consecuencia práctica fue que el caso dejó de ser únicamente una investigación criminal en curso y pasó a ser un campo de controversia pública donde cada pieza de evidencia, cada informe, cada testimonio eran leídos en función de la teoría que buscaban sostener. A nivel institucional, el expediente siguió abierto. El Departamento de Policía de Boulder mantuvo el caso como homicidio sin resolver y a lo largo de los años realizó nuevas entrevistas y análisis complementarios. No hubo imputaciones formales ni cierre judicial. Los esfuerzos por aplicar tecnologías más avanzadas al material recolectado han continuado de forma intermitente, sujetos a disponibilidad de recursos y avances forenses. La Fiscalía tampoco ha descartado públicamente ninguna de las teorías principales, lo que deja un margen amplio para interpretaciones múltiples dentro y fuera del ámbito legal. Hoy, el caso permanece en una zona intermedia entre investigación activa y archivo histórico. La cobertura mediática continúa, los expertos siguen formulando hipótesis y el público sostiene posiciones a menudo irreconciliables. El expediente oficial no ha señalado a un responsable, no se ha determinado un motivo y no existe resolución procesal. La muerte de la menor, ocurrida hace ya décadas, sigue siendo objeto de análisis técnico, debate mediático y discusión social. Y mientras el expediente permanece abierto, la pregunta central continúa sin respuesta definitiva.